Saludos, bienvenidos, benvindos a esta charla en la que vamos a hablar de animación iberoamericana, que es el tema estrella de los premios Quirino desde que se crearon en el 2018. Y vamos a hablar más específicamente de la animación para adultos en Iberoamérica, en el periodo en el que existen los premios Quirino, desde el 2018 hasta esta edición del 2023. Y evidentemente el título es un guiño al boom de la literatura hispanoamericana, porque en cierto modo, aunque es discutible y vamos a ver lo que opinan los expertos, también hay un boom de la animación latinoamericana y en general iberoamericana. De hecho, sin ir más lejos, este año, en 2023, en el Festival de Annecy, el más importante de animación, el país invitado es México y en general la animación iberoamericana tiene una gran presencia. Así que sin más dilación, vamos con la presentación que os he preparado para hoy, en la que vamos a ver la animación iberoamericana del 2018 al 2023. Y esto es lo que vamos a ver hoy, los contenidos. Primero, rápidamente o sucintamente repasaremos la producción en Iberoamérica del 2018 al 2023 en largometrajes y series. Luego veremos una serie de estadísticas que dan una idea del panorama de la región, algunos de los hitos artísticos de la animación iberoamericana, la demografía en general de la animación, porque esto nos ayudará a situar en contexto la animación para adultos. Y finalmente, tenemos la suerte de contar con la opinión de importantes productores y directores de la región iberoamericana, algunos de ellos nominados o finalistas este año en los premios Quirino o que los tuvieron en ediciones anteriores. Arrancamos directamente con los largometrajes de animación para adultos en Iberoamérica desde el 2018. Por supuesto, esto empezó antes. Empecemos con España, simplemente porque es el país que más largometrajes ha producido de momento de animación para adultos. Y desde el 2018 justamente coincide que es el primer año en el que hay más de una producción de largometraje de animación para adultos. En fin, mis años de 2018-2023 era un guiño a los premios Quirino, pero es que da la casualidad de que es justamente cuando se empiezan a producir más largometrajes de animación para adultos y veremos que no es solo en España, es algo generalizado en la región. Tenemos estos tres primeros, entre ellos Un día más con vida, que es uno de los que ganó en los premios del cine europeo, Buñuel, que repitió el éxito. El año siguiente hubo una coproducción con Francia en la que España es minoritaria, pero bueno, hay producción española, Josep. En 2021, esta película experimental al margen de la industria, Gora Automatikoa, que consiguió una nominación automática. Y finalmente, el año pasado, esta explosión asombrosa de creatividad y de producción de animación para adultos en España con Unicorn Wars, coproducción con Francia, Los demonios de barro, coproducción con Portugal, la segunda parte de la saga Black is Belza, dirigida por Fermín Muguruza, y un nuevo intento de colarse en la industria de la animación para adultos con ingenio del trío de directores de Gora Automatikoa. Esta vez se quedaron, eso sí, sin nominación. Y acabo el recorrido de España con algunas de las producciones que ya tienen fecha o por lo menos año de estreno anunciado, que son Robot Dreams, por cierto, ya seleccionada en Annecy, está confirmado, El sueño de la sultana, que si todo va bien podría estar en San Sebastián y en todo caso parece que por fin este año se va a estrenar, es una gran noticia. Y la segunda película de animación dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal, que ya dirigieron junto a Toño Herrando Chico y Rita, que es la primera producción española de largometraje de animación que estuvo nominada en los Oscars. Y si todo va bien, también hay fecha ya de estreno para el año que viene de Rock Bottom, la ópera prima de María Trenor Colomer. Por supuesto, y esto es muy buena noticia, ya hay aproximadamente media docena de largometrajes de animación para adultos españoles o con participación española en producción. En fin, que parece que lo que hemos visto estos últimos años, el que haya sistemáticamente 3 o como el año pasado el récord de 4, no es una cuestión de pasajera, sino que va a ocurrir a partir de ahora. Sigamos con una serie de datos estadísticos de los largometrajes de animación para adultos
españoles que se pueden extrapolar en general a la región. He visto que lo que se aplica para España, donde tenemos más datos, simplemente porque ha habido más, también es válido para el resto de la región. Y, por ejemplo, vemos que desde 1978, que es cuando se estrenó la primera película de animación para adultos en España, Historias de Amor y Masacre, solo ha habido, como mucho, una producción al año. Y eso en los años en los que había. Porque, por ejemplo, del 85 al 99 no hubo ninguna. Y luego ha habido alguna suelta. Hasta que ya desde el 2018 se ha generalizado. El 2018 fue el primer año que hubo más de una. El año pasado hubo récord. Este año parece que habrá mínimo 3. Y para el año que viene calculo que también posiblemente haya 3 o 4. Parece que se generaliza. En cambio, este dato no es tan positivo. De hecho, es un pelín descorazonador, aunque no necesariamente es un mal dato, tampoco es positivo. Es cuántas personas van a ver largometrajes de animación para adultos en los cines de España. De nuevo, en este caso me baso en España porque me resulta más sencillo conseguir datos, pero no porque sea más importante que ningún otro país, naturalmente. ¿Y qué tenemos? Que solo Chico y Rita ha conseguido pasar de 100.000 espectadores, que consiguió 156.000, pero a partir de ahí, desde Boomer, que es la segunda más vista, hasta O Apóstolo, que es la 10ª más vista, pues como mucho llegan por los pelos a los 10.000 espectadores, una cifra que no es nada buena, pero sencillamente porque prácticamente no nos permite recuperar casi ni los gastos de distribución. Es decir, que la distribución es prácticamente testimonial. Por suerte se pueden ver en sala grande estas películas que en general son muy interesantes artísticamente, pero desde un punto de vista económico no es este estreno en salas lo que permite recuperar ni siquiera una pequeña parte de la inversión, porque creo que en algunos casos ni siquiera permite recuperar la inversión de la distribución. Y de hecho, este dato ni siquiera me parece del todo bueno porque no creo que, por ejemplo, Chico y Rita tuviera ese dato que es algo más positivo porque fuera una película de animación para adultos, sino porque estaba dirigida por Fernando Trueba, que es un cineasta muy reconocido en España, y porque contaba con el apoyo de Javier Mariscal como codirector, que también es muy conocido en España. Es decir, que entre eso, los dos de los tres cineastas y el tema musical, eso pudo atraer a espectadores adultos que habitualmente van a ver cine para adultos, no animado, a pesar de que era una película animada. De hecho, para Fernando Trueba, 150.000 espectadores tampoco es un gran dato cuando él ha tenido películas con más de 1 millón o más de 2 millones de espectadores. Pero de ahí para atrás, los datos ya veis que son bastante un poco halagüeños y más si se comparan, por ejemplo, con los éxitos que ha habido ante la animación española de largometraje apta para todos los públicos, como por ejemplo la saga Tadeo Jones, que ocupa los 3 primeros puestos y que todas han pasado de 2 millones de espectadores. Es muchísimo más que cualquiera de las de animación para adultos, muchísimo más. Incluso la 10ª más vista son más de 700.000 espectadores, mucho más que la más vista de animación para adultos. Eso sí, no creo que sea tanto una cuestión de si es o no apta para público infantil, como si tiene un enfoque más o menos comercial. Es decir, si se adapta más o menos a las formas narrativas y estéticas de la animación de Hollywood, que es la que la mayor parte del público conoce y prefiere, o si no se adapta. Por ejemplo, las películas que tenemos en esta lista no es solo que sean no aptas en general para público infantil, porque, por ejemplo, Arrugas, que se considera generalmente de animación para adultos, no hay nada inapropiado, absolutamente nada para público infantil. De hecho, incluso sería muy bueno que el público infantil fuera a ver Arrugas. Muy, muy bueno. Sino que son películas que se alejan del estilo narrativo y estético de Hollywood. Y no solo eso. Si volvemos a esta lista, tenemos que las 3 primeras de Tadeo Jones las distribuye Paramount, Planet 51 la distribuyó Sony, Atrapa la bandera Paramount, Momias Warner. Luego tenemos 2 películas de los años 60 y 70 que pertenecen a otra época de distribución, son fenómenos de otra época. Mortadelo y Filemón la distribuyó Warner. Y la primera que no distribuyó una mayor de Hollywood es Pérez, el ratoncito de tus sueños, aunque
la distribuyó Filmax, que en ese momento intentaba ser una suerte de mini major europea. Era un estudio prácticamente en España que tuvo durante unos años la capacidad de promocionar bien sus producciones. Es decir, que no es solo una cuestión de si es o no apta para público infantil, sino si tiene acceso a las grandes redes de distribución de las majors. Si lo tienes, es más probable, aunque no garantizado, que puedas tener un buen resultado en taquilla. Es más, y acabo ya con esto, Chico y Rita la distribuyó Disney en España, con la compañía que entonces se llamaba Buenavista. Y eso, por supuesto, ayudó a tener más acceso a los exhibidores, a las salas, porque tenía el músculo financiero de Disney detrás. En cambio, el resto de películas de la lista son producciones independientes con distribuidoras independientes. Y ahora sí, voy a analizar desde un punto de vista artístico esta producción de largometrajes en España. A ver qué datos nos dice. Y estos son en general mucho más positivos. Porque, a diferencia de lo que ocurre en general en la industria cinematográfica y no digamos ya en Hollywood, la mayoría de proyectos son ideas originales. No adaptan ninguna otra fuente. Hasta el 71%. Es más de 2/3. Solo el 29% son adaptaciones. Eso es muy buen dato para los creadores y los productores. Sobre todo, claro, para los guionistas y creadores, porque pueden en general desarrollar sus universos propios. Eso es algo bastante particular de la animación para adultos. La dirección ya no es un dato tan bueno, puesto que solo de todos los largometrajes producidos en España desde que hubo el primero en los años 70, solo 2 han sido dirigidos por mujeres y todavía no se ha estrenado ninguno. Pongo estos 2 porque ya están prácticamente terminados o a punto de ser terminados o en producción, pero hasta ahora no se ha estrenado ninguno, todos dirigidos por hombres. Por suerte tenemos estos 2 ya en producción y tenemos varios, o al menos 2, que yo sepa, dirigidos por mujeres en desarrollo. Luego es de esperar que este dato, que de momento no es nada bueno, vaya mejorando. En cuanto a géneros, otro dato muy esperanzador, puesto que, y a diferencia de lo que ocurre, lo veremos luego con las series, en los largometrajes no hace falta necesariamente hacer una comedia. Sigue siendo, es lógico, el género predominante, pero no necesariamente tiene que ser una comedia para que la película se llegue a hacer, cosa que sí ocurre, es inevitable casi, en la animación apta para todas las edades, donde tiene que haber un componente de comedia, aunque pueda luego estar asociado a otros géneros como la aventura, la acción o la ciencia ficción. Si es para adultos, seguramente sea una comedia, pero ya veis que el segundo género más privilegiado es el drama, prácticamente igual que la comedia, y luego hay bastante variedad. Hay dos películas bélicas, 2 de acción o de acción hasta cierto punto, no acción al estilo tradicional de Hollywood, una película de vanguardia, incluso hay cine de terror animado, que eso ya sabéis, a quienes os gusta la animación, que es muy raro de ver y todavía más en un largometraje. Es algo así como lo menos probable que se produzca es una película de animación para adultos que además sea de terror. Lo consiguió O Apóstolo, tristemente no fue muy bien en taquilla. Y ahora he hecho un breve análisis de las tendencias de estas películas de animación para adultos. ¿En qué nicho se podrían... ¿a qué nicho podrían pertenecer? Y uno de ellos es que tengan su origen en un cómic o en una novela gráfica. Y ese es el predominante junto con las que yo lo he llamado así de corte autoral. Es decir, ideas absolutamente originales en las que lo que predomina es la personalidad artística de su director o en algunos casos del diseñador artístico o del diseñador de personajes, etcétera, etcétera. Luego hay 3 producciones de corte experimental, entre ellas está ahí en esa categoría la que dirigió Luis Eduardo Aute, con dibujos a mano, y 2 de una etiqueta que no me acaba de gustar mucho, pero creo que puede ser útil en este caso, que es la de compromiso social. Películas en las que uno de los enfoques de venta puede ser ese, que tienen un cierto enfoque social, por ejemplo, que se interesan por las consecuencias de una guerra civil. Seguimos con el recorrido después de ver estos datos que
os decía, son extrapolables al resto de la región. En el resto de países ocurre algo muy similar. Vamos con el repaso de algunos de los países de la región iberoamericana que desde el 2018 han estrenado producciones de animación para adultos. Y tenemos en Brasil, desde el 2018 ha habido una y en el 2021 hubo esta explosión de producciones, entre ellas Bob Cuspe, que ganó el año pasado los premios Quirino. No estoy, en cambio, seguro de que ni Muendaju, o como quiera que se pronuncie, disculpad los portugueses hablantes, se llegara a completar o al menos a estrenar en cines. Pero sí he visto imágenes, imagino que sí se llegó a producir. No estoy completamente seguro. De estas 4, por cierto, las 2 últimas estuvieron en el Festival de Annecy, nada menos. Chile tiene, por cierto, la obra maestra La Casa Lobo, y ese mismo año tuvo también en Annecy una segunda película, Homeless, también de animación para adultos. Fue un gran año para la animación chilena. Argentina, de momento desde ese 2018 tiene este caso aislado. Es posible que también haya, y esto es válido para todos los países, incluido España, alguna producción que esté al margen de la industria y de la que yo no me haya enterado o no haya caído justo cuando preparé esta presentación. Si queda omitida alguna producción, no es intencionadamente, sino porque se me puede pasar. Colombia. Virus tropical, presente en los premios Quirino. Relatos de reconciliación, también presente en los premios Quirino, y este año está como finalista La Otra Forma, que por cierto también estuvo antes en el Festival de Annecy. Y México, con Marcianos versus Mexicanos, y una película que estuvo el año pasado en Annecy, Home is Somewhere Else, que está en los límites de lo que se considera animación para adultos, pero creo que es una película más adecuada o que se comprenderá mejor por público adulto que por espectadores infantiles. En fin, la producción no es todavía muy amplia, pero en general, cuando se producen películas de animación para adultos en la región, sí tiene bastante buena aceptación internacional. De hecho, ya habéis visto que la mayoría de producciones han estado en el más importante festival, el de Annecy. Y nos queda Portugal con Nayola, que también, no es una excepción, estuvo en el Festival de Annecy y es finalista este año en los premios Quirino. Vamos con las series, cosa que acabaremos antes porque tristemente no hay tantas. Esa es la gran asignatura pendiente de la animación iberoamericana en el ámbito de la animación para adultos. En España, ya veis, cabe todo en la misma página, y eso que he incluido dos series que ni siquiera son exactamente de animación, pero que incluyen animación. Tenemos en el 92 Kudlas Microfilms, una adaptación del personaje Kudlas de Calpurnio. En el 2001 hubo una apuesta del canal comercial Telecinco que no tuvo éxito, y tan dramático fue el que no tuviera éxito que hasta 22 años después, cuando HBO Max ha estrenado Pobre Diablo, no ha habido ni una sola producción para televisión de animación para adultos a nivel nacional. Lo que sí ha habido, entre tanto, es La Hora Chanante y Muchachada Nui, que no son de animación, pero incluyen segmentos de animación para adultos. De hecho, fueron, en cierto modo, el germen de Pobre Diablo. Y ha habido el caso excepcional de la televisión autonómica, TV3, que ha producido 3 series creadas por Juanjo Sáez, Arroz Cobat, Jevis Tendres y Ronnie, que si todo va bien, espero que se estrene este año. Esas sí han funcionado relativamente bien. Pero ocurre que en general cuando una producción que no es estadounidense se produce en un país, si no funciona, eso prácticamente impide que se produzcan más durante mucho tiempo. En España, de hecho, la animación para adultos en serie ha vivido una especie de purgatorio en las cadenas de más de 2 décadas, desde el 2021 hasta el 2023. Es de esperar que, puesto que Pobre Diablo sí ha tenido éxito, ha estado entre las series más vistas de HBO Max a nivel internacional, eso anime a HBO Max u a otras plataformas, o espero a cadenas de la región iberoamericana, a encargar producciones de sus países. Ojalá sea así. En cambio, en cuanto a diversidad de géneros, no hay ninguna porque son todo comedias, y esto no es algo
exclusivo de la región iberoamericana, es que es así prácticamente en todos los países. Solo ahora empieza a haber más variedad en la producción estadounidense. Y en el resto de Iberoamérica tampoco hay muchos. Estos son todos los ejemplos que conozco. Tenemos desde 1997 en Colombia el primer caso hasta el 2018 en Brasil, Super Drags, que por cierto es la primera serie de animación para adultos producida en Iberoamérica que adquirió una plataforma, Netflix. Y de nuevo, como no tuvo éxito, solo se emitió una temporada, no hubo segunda, fue cancelada. Netflix no ha vuelto a encargar ninguna otra serie de Iberoamérica, ninguna. Encargó una en Italia, pero todo lo demás son producciones de Hollywood. Luego, tristemente, si las plataformas sí han podido ser aliadas en la producción de largometrajes y mínimamente de cortometrajes, en series de momento apenas. Solo son dos, Pobre Diablo y Super Drags. Veremos si Pobre Diablo sí tiene continuidad o al menos inicia una fase mejor para la producción. Vamos con algunas de las estadísticas para ver cómo está representada la región y empezamos por los premios Quirino, porque me he preguntado desde 2018, desde esa primera edición, cuántos largometrajes, series y cortos de animación para adultos han sido nominados, que es la primera de las 3 fases. Y vemos que en el 2018 en largometrajes y en series no había ni uno solo de animación para adultos. Es normal. Hasta entonces apenas si se producían. Si no se producían, ¿cómo iban a estar nominados? En cambio, en cortos sí. Y es lógico. De hecho, si no hemos repasado los cortos es porque los cortos son inabarcables, incluso de animación para adultos. Por suerte, siempre ha habido muchísima producción. Eso nunca se ha detenido. Siempre ha habido cortos de animación para adultos. Sigue habiendo muchos y es lógico que sean nominados, entre otras cosas, porque muchos de ellos son muy interesantes. En el 2019, como hemos visto, esa explosión súbita de producción de largometrajes para adultos ya se reflejó en las nominaciones. Hubo 4 de 6, de hecho son mayoría. En series hubo una, justamente la brasileña, Super Drags, y en cortos se mantuvo más o menos estable, con la mitad o un poco más. En el 2020 hubo 2 largometrajes, en el 2021 1, en cambio series sigue sin haber. Así que ya estamos viendo que si hay más largometrajes de animación para adultos, en series eso no está ocurriendo. En series sigue siendo un ámbito esencialmente para público infantil, o apto para público infantil, mejor dicho. En cortos ya vemos que siempre son mayoría. Y en las 2 últimas ediciones ha habido 2 largometrajes y esta edición otra vez se llega al récord de 4 de los 8 largometrajes, que no está nada mal, pero series sigue sin haber. Todas son aptas para público infantil y en cortos siguen siendo la mayoría. Ahora, producción para adultos en Iberoamérica. Eso el cómputo total. Y en largometrajes, desde que se inició los largometrajes de animación, con justamente el cineasta que da nombre a los premios Quirino, Quirino Cristiani, solo ha habido 18 largometrajes en toda Iberoamérica de animación para adultos. Por supuesto, se me puede haber pasado alguno, pero que se conserven y que se estrenaran en cines, que hayan dejado alguna traza industrial, hay 18. En cambio, solo desde el 2018 ya hay más, ya hay 26, hay 8 más en solo los últimos 5 años, más que en prácticamente un siglo. Luego, claramente ahí sí se puede hablar, quizá no de boom, pero sí de un evidente auge. Auge de producción, al menos. Ya veremos si de distribución hay o no. O de difusión. En cambio, no ocurre la misma tendencia, y eso es muy sintomático, con las series, que hasta el 2017 hemos tenido 10, pero desde el 2018 solo hay 4. Es decir, sí puede que haya un poco más, porque la mitad en 5 años no está mal, pero no parece que haya la misma tendencia creciente. Ahora, como pequeña curiosidad, las estadísticas en los Goya, porque es un dato que puedo encontrar más fácilmente, pero seguramente sea similar en los premios de otras cinematografías, como los Ariel en México, donde es habitual que ganen las producciones de animación para adultos, al menos en cortometraje. Tenemos en los Goya que en largometraje de las 27 ediciones, en 7 ha habido victorias de largometrajes de animación para adultos. No son muchas, pero es que, claro, si no se producían, no podían ganar. En cambio, de los últimos 7 años,
4 victorias han sido para largometrajes de animación para adultos. Es decir, en cuanto se producen de manera regular, lo habitual es que consigan premios, entre ellos de los más importantes de sus respectivos países. Y en cortometrajes ocurre algo similar. De las 26 ediciones, 9 se han saldado con victorias de cortometrajes de animación para adultos. Otra estadística que puede ser interesante, ya esta no es solo de la región, de hecho esta tiene más que ver con la Unión Europea, son los eventos de producción de Cartoon. Y tenemos que en largometraje, en esta última edición que se celebró en marzo de 2023, 13 proyectos de los 58 son de animación para adultos. Esto, por supuesto, no quiere decir que se produzcan todos, pero yo creo que sí la mayoría. En cualquier caso, casi 1 de cada 4 proyectos de largometraje de la Unión Europea, de los presentados en Cartoon Movie, son para adultos. En cambio, y esto sigue la tendencia que hemos visto en la región iberoamericana, luego no es una particularidad de Iberoamérica, sino una tendencia global, en series solo 12 de los 84 proyectos seleccionadas por Cartoon Forum en septiembre del 2022, que fue la última edición de Cartoon Forum, el evento de producción de series, solo 12 de 84, o sea, 1 de cada 7. Siguen siendo una clara minoría. Es ahí donde tiene la animación para adultos, sea no iberoamericana, su gran asignatura pendiente. Si en largometrajes es más habitual que haya algunos enfocados a público adulto, en series todavía sigue siendo una cuestión excepcional. Aquí tenemos un gráfico de la evolución de la producción de largometrajes para adultos en el mundo. Estos son los datos más completos que he conseguido encontrar, apoyados por diferentes fuentes, entre ellas mis años de especialización en animación para adultos. Y ahí tenemos, la tendencia es clarísima, si hasta 1969 solo hubo 6, me parece que hubo, largometrajes de animación para adultos, o sea, algo muy raro, muy excepcional. A partir de los 70 ya empieza a haber de manera más regular. En los 80 hubo un pequeño pico, casi se llegó a 50. Eso se explica en parte porque en Japón, que es la gran productora de animación para adultos, hubo una época de bonanza económica y se estrenaron muchas películas directamente para el mercado doméstico. Y eso impulsó un poco la producción, mientras que en los 90 cae un pelín y todo se puede prácticamente atribuir a la producción japonesa. Como hubo una crisis económica, se dejaron de producir muchos largometrajes, especialmente para el mercado doméstico, y bajó la producción. Pero eso fue una cuestión pasajera, porque desde que empezó el siglo XXI ya se ha disparado la producción y parece de momento que crece exponencialmente. De hecho, en la década del 2000, se pasaron por fin de las 100 producciones de largometraje de animación para adultos y en la década pasada, la última de la que hay datos completos, se llegó a los 150 en todo el mundo. No está nada mal. En fin, más de 10 al año. De hecho, 15 al año sale de media. Es una producción muy considerable. Ya no es una cuestión marginal ni secundaria. Y si analizamos a qué corresponde esto con la producción en Iberoamérica desde el periodo analizado, desde el 2018, tenemos esta cuestión. Lo vemos aquí en rojo o en rosa, no sé muy bien, no soy nada experto en colores, disculpad. Tenemos la producción iberoamericana, vemos que es minoría, pero ya es sintomática, ya tiene cierta importancia. Por ejemplo, en el 2018, de los 30 largometrajes, casi 10 son de la región iberoamericana. Y en el 2022, de los 36, me parece que eran, unos 10 también son de la producción iberoamericana, que no está nada mal. De hecho, si el porcentaje, si en términos absolutos la cifra es buena, pero el porcentaje no lo es tanto, es porque, de nuevo, Japón produce ya por sí solo más de un tercio de los largometrajes de animación para adultos. De hecho, si excluimos, Japón de esta lista, se queda un porcentaje muchísimo más alto. Que, por cierto, es lo que vamos a ver ahora en cuestión de series, que ahí sí he excluido Japón, las series de animación para adultos japonesas, porque no me he visto con el ánimo de contar cada una de ellas desde que empezó la producción. Me hubiera llevado meses solo las producciones japonesas y, de hecho, en Japón es mucho más difícil
afirmar con claridad que una producción es de animación para adultos porque allí la distinción es mucho más débil. No está tan claro cuando una producción es para adultos o no, salvo casos evidentes. Bien, pues de todo el resto del mundo, excluyendo Japón, esta es la evolución de producción de series de animación para adultos. Hasta 1989 apenas si hubo 6, es decir, todavía menos que largometrajes, y ya os podéis imaginar, he elegido hasta 1989 porque fue el año en el que se estrenó Los Simpson. Y Los Simpson tuvo un efecto asombroso en la producción porque al tener tanto éxito mundial, comenzó la producción generalizada de series de animación para adultos. Eso sí, casi todas en Estados Unidos. En la década de los 90 ya se pasó de 30, hubo una explosión en la primera década del siglo XXI, que hubo casi 100, se estancó en la década de 2010, que hubo incluso un poquito menos, pero bueno, más o menos la misma cifra. En cambio, con la llegada de las plataformas, ya vemos que solo desde el 2020 hasta el día de hoy, este es un dato actualizado a lo que se ha estrenado ahora mismo, ya hay más de 60, es decir, más de la mitad en menos de la mitad de tiempo. Y esto se puede atribuir claramente, porque la mayoría de producciones son encargos de plataformas, a la proliferación de plataformas que quieren sistemáticamente tener 2, 3, 4, 5 series de animación para adultos. Se ha consolidado como un nicho que tiene que estar en la oferta de cualquier plataforma. Tiene que haber unas cuantas series de animación para adultos. Es un muy buen dato, salvo por el pequeño detalle de que el 99% de las producciones son de Estados Unidos y de las grandes productoras de Hollywood. Porque de hecho, ya veis que del 2022, bueno, desde el 2018 al 2023, solo ha habido 2 series de animación para adultos de Iberoamérica en plataformas. Super Drags en Netflix y Pobre Diablo en HBO Max. Veremos si el éxito de esta última hace que mejore la cosa. Y ahora, para disfrutar un poco, vamos a ver una pequeña selección incompleta de hitos artísticos de la animación para adultos iberoamericana. Y empezamos, como no, por El Apóstol, porque es el primer largometraje de animación para adultos dirigido por Quirino Cristiani, que con razón da nombre a los premios que nos ocupan. Y de hecho, ni siquiera es solo el primer largometraje de animación para adultos, sino es el primer largometraje de animación. 20 años antes que el Blancanieves de Disney. Chico y Rita, del 2010, que estuvo nominada en los premios Oscar, la primera producción española que lo consiguió. No ganó, pero solo la nominación ya es un éxito. De hecho, desde entonces solo ha estado Klaus acompañándola en la lista. Klaus, por cierto, no la he mencionado porque me parece apta para todas las edades. Un día más con vida, que ganó Mejor Película Europea de Animación en los premios del cine europeo. Buñuel repitió el éxito el año siguiente y Josep también repitió el éxito el año siguiente. Luego, 3 años seguidos, la mejor producción europea de animación ha sido una producción con participación española y para adultos, curiosamente. Homeless Home, el cortometraje dirigido por Alberto Vázquez, que se llevó el premio del jurado en el Festival de Annecy, el segundo premio más importante después del Cristal. Bestia, que fue exactamente eso, una bestia en la carrera de los premios y estuvo nominado al Oscar, además de llevarse multitud de premios en festivales prestigiosos. El Limpiaparabrisas, claro, fue el primer Oscar de un cortometraje español de animación. Y este año, Ice Merchants, que en cierto modo se puede considerar animación para adultos, aunque es discutible y me parecería adecuado que alguien pensara que no, que es apto para todas las edades, que ha estado nominado al Oscar como mejor cortometraje de animación, es finalista este año en Los Quirino y ha estado premiado en el Festival de Cannes. No está nada mal. Y acabo este recorrido antes de pasar a las opiniones de los productores y directores con un pequeño recorrido por la demografía de la animación. Y aquí no puedo tener datos, o no he conseguido datos, mejor dicho, de la animación para adultos iberoamericana porque no he encontrado ningún lugar que los ofrezca. En cambio, sí los he encontrado, disculpad,
en la taquilla estadounidense porque allí se considera una ciencia y se analiza al detalle y hay datos de todo tipo. Y lo que vemos, ahora llegaremos a las conclusiones, es que los adultos ven animación. De hecho, la animación, por lo menos la de los grandes estudios de Hollywood, la ven esencialmente adultos. Desde luego no niños y no solamente adultos que acompañan a menores. Es un dato relativamente sorprendente. Por ejemplo, esta película, Super Mario Bros., una película independiente de la que apenas sí habréis oído hablar, quizá la encontréis en algún cine ahora mismo, es difícil, pero podéis conseguirlo, tiene estos datos. Hombres, 60%. Eso echa por tierra el estereotipo de que la animación es una cuestión de mujeres, o al menos la animación apta para público infantil. Aquí hay clara mayoría de hombres. Es cierto, claro, que esta es una producción muy específica porque está basada en un videojuego que tiene ya varias décadas y hay un componente nostálgico y, en fin, y eso puede explicar que haya más hombres. Pero ya veremos que no es tan distinto en otros casos. Y el gran dato sorprendente aquí es que las personas entre 18 y 34 años representan 2/3 de las entradas vendidas de Super Mario Bros. En Estados Unidos. Es decir, la gran mayoría. Y son adultos. Y en esa franja, entre 18 y 34, por supuesto, habrá quien vaya con sus hijos o menores a cargo, sobrinos, etcétera, pero la mayoría doy por hecho que son adultos que van a verla porque les interesa genuinamente la película. De hecho, de todos los grupos demográficos, el mayor es el de 18 a 24, que representan 1 de cada 3 entradas vendidas. Es un dato muy sorprendente. Y ahí yo sí que diría que la mayoría no tienen hijos. En esa edad es poco probable que vayan a verla con hijos. Es gente que va a verla porque les interesa la película. Y son adultos. Es más, para que no haya ninguna duda, la mayoría de personas han ido a ver esta película en sesiones que empezaron después de las 7 de la tarde, a las 19, cosa que, por cierto, en el horario estadounidense equivale a más tarde que, por ejemplo, aquí en España. Si alguien va a una sesión después de las 19, seguramente es porque son adultos, no porque van con menores, no van con niños. Algo similar, aunque no tan claro, ocurre con, por ejemplo, la última gran producción de Disney estrenada en cines, donde el 51% son mujeres, es decir, sí, un poco más que hombres, pero no hay apenas diferencia. Luego, de nuevo, no se corresponde al estereotipo de que al cine de Disney van mujeres, para nada. Y entre 18 y 34 años se han vendido el 30% de las entradas. Es decir, sigue siendo mayoría. De hecho, menos de 17 años, eso incluye una franja que se suele considerar de animación para adultos entre los 12 y los 17, representan solo 1 de cada 3 entradas vendidas. Luego, 2 de cada 3 son por adultos. De nuevo, incluso teniendo en cuenta que algunos van acompañando a niños, eso implica que una gran parte de las personas que van a ver animación son adultos. Es más, aquí tenemos una película que en cierto modo es híbrida, porque Bob's Burgers es una adaptación de una serie que se considera de animación para adultos. De hecho, se emite en el prime time de la televisión estadounidense. En Disney Plus está catalogada como animación para adultos, que es donde se puede ver en la mayoría de mercados. Y sin embargo, ocurre que cuando se estrenó en cines de Estados Unidos, solo el 16% del público fueron padres e hijos. El resto eran lo que se llama allí audiencia general, o sea, adultos. Y de hecho, entre 18 y 34 años representan el 67%, más de 2 de cada 3 entradas vendidas. Y esto creo que es interesante porque nos dice que en realidad no hay tanta diferencia entre qué público va a ver animación para adultos y qué público va a ver en general animación, sea o no apta para público infantil. Es decir, los adultos sí tienen mucho interés en la animación, lo que pasa es que no necesariamente necesitan ver animación para adultos. La animación que ya regularmente les sirve Hollywood ya satisface sus necesidades de animación, aunque no sean necesariamente grandes aficionados de la animación. Pero si quieren ver animación, ya tienen la de los grandes estudios, aunque puedan ir a verla con público infantil o junto a público infantil, les interesa. Tienen un interés genuino en ese tipo de animación. Y eso
Es en parte bueno, confirma que los adultos tienen mucho interés en la animación, pero también explica por qué hay tantas reticencias para producir animación específicamente para adultos, es decir, aquella en la que ya no se puede ir con público infantil, porque las cadenas y los exhibidores y las distribuidoras saben que esa parte del público ya está bien servido con estas producciones. Aún así, por supuesto, que voy a decir yo, ojalá se produjera más cine de animación para adultos. Y lo deseo, porque en general el cine de animación para adultos suele ser artísticamente más interesante. O por lo menos suele ser artísticamente interesante y no repite los modelos narrativos y estéticos de Hollywood una y otra vez. Y ahora sí, le he preguntado a una serie de productores, y con esto terminamos, si creen que hay un boom de la animación para adultos. Y hay opiniones para todos los gustos. A los productores les he preguntado si creen que hay un boom y cuáles son las claves para que un proyecto de animación para adultos sea viable. Y a los directores les he preguntado si creen o no que hay un boom. Vamos a ver la opinión de una serie de ellos. Empezamos con Txelo Loureiro, que ahora mismo está involucrada en la mayor parte de proyectos de largometraje de animación para adultos, al menos los más interesantes o algunos de los más interesantes artísticamente. Es una de las coproductoras de Unicorn Wars, está en el próximo proyecto de Isabel Erguera, dirigido por Isabel Erguera, y ya está involucrada también en Decorado, el nuevo proyecto dirigido por Alberto Vázquez. Y Txelo, le pregunté, ¿consideras que hay un auge de la animación para adultos? Ahora voy a leer porque no lo recuerdo de memoria. Y ella dice, por ejemplo, que Unicorn Wars sí se puede identificar como un boom porque ha sido algo extraordinario y cita, por ejemplo, el hecho de que se ha creado, ella lo llama un brutal fenómeno fan, y dice que hay más de 50 millones de personas en la comunidad de TikTok de Unicorn Wars, o sea que eso confirma que hay un enorme interés por la animación para adultos, especialmente entre quienes tienen 15 y 25 años. Pero precisa, eso sí, que es un éxito, pero no económico, porque se pregunta cómo se monetiza toda esa cantidad, esa comunidad que existe en las redes sociales. Y dice que si pudieran cobrar 50 céntimos por visionado en las redes, el film generaría dinero. En cuanto a las claves, asegura que es conseguir financiación, que las televisiones compren estos contenidos y que apuesten por nuevos talentos, porque considera ella que apostar por Alberto Vázquez es fácil, pero no tanto por esos otros nuevos talentos que todavía no han tenido la oportunidad de demostrar su talento. Y finalmente considera clave lograr la complicidad de los exhibidores y dice que nos programen bien. Pasamos a Diego Felipe Guzmán, el director de La Otra Forma. Estuvo en Annecy, es finalista en los premios Quirino este año. Y en cuanto al auge, él cree que hay un cierto agotamiento de un tipo de cine que es muy formulaico, dice, con precuelas, secuelas, remakes. Así que la gente se cansa de mirar a los mismos lados y entonces es cuando empiezan a mirar a Latinoamérica. Y dice que el boom se va a dar por las ganas de la gente. Preguntado por las claves de un proyecto de animación para adultos, dice que es no perder las ganas, no rendirse, porque es un proceso largo, hay que celebrar cada pequeña victoria, habrá muchos bajos y dificultades, pero piensa que el proyecto muere en el momento en el que tú decidas que muera. El proyecto puede que dure más años de lo que crees, pero mientras tú sigas ahí con esas ganas, la película va a salir eventualmente. Y no hay mejor ejemplo que él mismo, que ha conseguido sacar adelante un proyecto de animación para adultos en Colombia, que ha estado nada menos que en Annecy. Iván Miñambres, el otro gran productor contemporáneo de animación para adultos, posiblemente el más solicitado del momento, ha estado involucrado en Psiconautas, ha sido coproductor de Unicorn Wars, es coproductor de Sultana's Dream y, por supuesto, está involucrado en el próximo proyecto dirigido por Alberto Vázquez, Decorado, entre otros interesantes proyectos que llegan. Preguntado por si hay un boom de la animación para adultos, así se lo dije, en Iberoamérica, él dice que no usaría el término boom porque aunque es más fácil que hace 5 años y hay más ganas,
no es fácil. Él considera que será un boom cuando todo el mundo quiera hacer animación para adultos. Y eso no ocurre naturalmente. Él piensa, de hecho, que sigue habiendo muchas reticencias y es preciso que se sumen todos los protagonistas de esa cadena de valor. Es decir, distribuidores, inversores públicos y privados, televisiones, etcétera, etcétera. En cambio, él cree que va a llegar, pero que estamos todavía en proceso y cree que son necesarias referencias, es decir, propuestas que se hayan arriesgado, que han funcionado y que animan a la gente a hacer más. Ojalá este fenómeno viral de Unicorn Wars sea uno de esos casos. Esto último es un añadido mío, no lo precisa él. En cuanto a las claves para sacar adelante un proyecto de animación para adultos, asegura que menciona los incentivos fiscales y la financiación pública, la complicidad de plataformas y televisiones privadas y públicas, y considera también que es muy importante conocer la fortaleza y debilidades del proyecto para alinearlo con tu forma de promocionarlo y con tu público, porque dice, y con razón, que no es lo mismo promocionar Unicorn Wars que El sueño de la sultana o que Arrugas. Laura Gonçalves, la directora de Women do Lixo, disculpad por mi pronunciación en portugués, directora de este cortometraje que está finalista, en los premios Quirino y que estuvo en el Festival de Annecy. Preguntada por el auge, dice que sí, que cree que más que nunca tenemos un público de adultos y que la animación está mucho más divulgada. De hecho, ella trabaja exclusivamente en animación para adultos desde el 2009 y que esa siempre ha sido su área. Y nos dice que cree que hay más largometrajes de animación para adultos ahora, que antes había poco y que de repente empezó a haber bastantes. Y piensa que tal vez haya también un público mayor, al menos precisa en festivales. José María Fernández de Vega, el productor que desde Almendralejo impulsó el proyecto de Buñuel en el laberinto de las tortugas, entre otros interesantes proyectos animados, y espero que no sea el último. Él, preguntado por si hay un auge, él dice que sí, pero que en general en la animación hay un auge, que hay más producciones, más pantallas, más opciones, más directores y productores. Y eso hace que haya cada vez más animación. Y por eso mismo ha ido creciendo cada vez más el cine de animación para adultos. Eso sí, cree que hay un pequeño exceso de confianza en la animación para adultos porque sí, dice él. Es decir, tenemos que asumir que aunque llame la atención o recurra al mundo por festivales o incluso gane premios destacados, la animación aún está muy vinculada al cine familiar y cuesta mucho llevar público a las salas de cine. Preguntado por las claves de producir animación para adultos, él menciona el caso que mejor conoce, el de Buñuel en el laberinto de las tortugas, y dice que en salas de España fue muy poca gente. A pesar de que fue bien en festivales, fue mal en salas. Y eso es porque el cine de animación, considera él, no mueve a las masas. Y por eso aconseja que la producción hay que hacerla con el presupuesto que tengas, sin pensar en que vas a recuperar luego en salas el sobrecoste. Y precisa, a lo mejor tienes ventas internacionales y ganas dinero, o a lo mejor no. Por eso hay que ajustarse a lo que tienes y hacer la mejor película que puedas con el presupuesto que tengas. Joao González, una de las grandes revelaciones de la temporada, el director de Ice Merchants y de Néstor, ambos finalistas en los premios Quirino. Este último, ya lo habéis visto antes, nominado en los Oscar y premiado en Cannes. Le pregunto por si hay un auge de la animación para adultos en Iberoamérica y me dice que sí, sin duda, que es algo que ha oído mucho y en cortometrajes es algo que empezó hace mucho tiempo. Cree que ahora también sucede en series y puesto que la animación permite aprovechar el surrealismo y cita como ejemplo BoJack Horseman. Piensa que empieza a pasar también en largometrajes y tiene, dice, para terminar, mucha curiosidad por saber qué va a pasar en 5 o 10 años y que cree que la animación es el futuro. Y dice, sin duda. Manuel Cristóbal, uno de los productores más premiados en España, con una larga relación con la animación para adultos. Aquí tenéis algunas de las películas en las que ha participado como coproductor o productor.
Preguntado por si hay un boom de la animación para adultos, dice que no cree que esté en auge y creo que a veces es lo que se puede hacer al tener un presupuesto más reducido. Preguntado por las claves, dice que esté bien dimensionado para el país en el que se produce, que quien dirija aporte experiencia más algo especial y que tenga algo distinto que lo haga único. Y vamos con las tres últimas opiniones. José Miguel Ribeiro, el director portugués de Nayola, también en Annecy, también finalista en los Quirino, que le pregunté si cree que hay un boom y dice que hay una gran cantidad de producción, pero que no tiene tantas certezas de que haya mucho público. Cree que sigue habiendo poco público. Él piensa que el boom puede existir, pero más en las plataformas que en los cines. Él piensa que hay un boom a nivel de productores y de autores, pero el boom parece que no existe a nivel del público. Y piensa que ahí hay un trabajo por hacer por parte de los distribuidores. Jordi B. Oliva, que con su compañía fue coproductor de Josep, una coproducción mayoritaria de Francia, que he preguntado por el auge, es muy interesante lo que opina, dice, no creo que esté en auge en Iberoamérica o en España, animación para adultos, claro. Sí hay una creciente demanda y se está produciendo más, pero llamarle auge me parece exagerado. Producir animación para adultos es mucho más caro a veces que producir live action y el retorno es muy complicado que llegue. En España, por ejemplo, no hay cultura suficiente para estrenar películas de animación para adultos en sala y garantizarte una taquilla que te permita recuperar el dinero invertido. Y en las televisiones, muchas de ellas ni siquiera tienen un espacio para animación para adultos. Y cita un caso que le afectó, claro. En el caso de Josep, Televisión Española, por ejemplo, se negó a emitirlo porque argumentaba que no tenía una ventana, disculpad, de animación para adultos. Finalmente, en cuanto a las claves para sacar adelante un proyecto de animación para adultos, él dice que se trata de conseguir equiparar el coste de la producción con el posible retorno económico. Y dice que esto es muy complicado, que muchos proyectos de animación para adultos se ven mermados en su capacidad para producirse, precisamente porque no hay capacidad para levantar el dinero. En muchísimos casos, asegura, se pierde dinero y ante la posibilidad de perder dinero, no son muchos los productores que se arriesgan. Es comprensible. Acabamos con el considerado ahora en general, por prensa, medios, crítica, el gran talento de la animación para adultos, o al menos el gran referente de la animación para adultos en el terreno del largometraje, que es Alberto Vázquez, el director de Unicorn Wars, que está ya preparando su tercer largometraje, que también será para adultos, Decorado, al que le pregunté si cree que hay un boom en la animación iberoamericana y que con su encantador acento gallego me respondió lo siguiente. Un boom será cuando seamos una industria potente, cuando tengamos un tarifario, cuando tengamos 205 escuelas de animación como tienen en Francia. Yo creo que es ahí donde podremos decir que es un boom y una industria. Pero bueno, poco a poco se va avanzando y se está produciendo como se puede. Y hasta aquí la presentación. Estas son las diapositivas que había preparado. No sé si alguna de las personas tiene alguna pregunta. Parece que no. Mucho mejor, puesto que así puedo terminar sin tener que pensar más. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el directo y a los que veáis esto en diferido. Y os invito, por supuesto, a acudir del 11 al 13 de mayo en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, a la gala de entrega de los premios Quirino, donde yo también estaré y donde será un placer hablar con vosotros, a ser posible, de animación iberoamericana o, en general, de animación artísticamente interesante. Saludos, hasta pronto.